OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Alabamos el nombre del Señor por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí, queridos amigos, hermanos, queridos televidentes. Tú que me escuchas ahí en tu hogar, donde quiera que estés, estamos aquí desde Honduras, OLAM 7, San Pedro Sula. Es para nosotros un privilegio poder llegar hasta tu hogar a través de este medio, y realmente es un privilegio presentar la palabra de Dios. Sé que hemos estado dedicando bastante tiempo al estudio que hemos estado teniendo sobre el plan de redención, el gran conflicto y el plan de redención. Ahora vamos a estudiar con la parte 4, ¿verdad? Recuerden que es una serie que estamos estudiando con el fin y el propósito de descubrir aquellas verdades que han sido pisoteadas y que es necesario restaurar esas verdades. Ahora, me es impresionante porque en la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios va a usar un pueblo en este tiempo final para restaurar esas verdades que han sido pisoteadas por el enemigo. Ahora, querido, yo te animo que tú puedas seguirnos a través de este medio, pero quiero que tú puedas tener el acceso de tener una Biblia en mano para que tú puedas ir comprobando que lo que vamos diciendo, lo que se va enseñando, realmente tiene que ver con un escrito está. O sea, no hay lugar a que tú puedas dudar. Solamente si pues y tú no estudias, no buscas en la Biblia, pues evidentemente no tienes forma como probarlo, pero yo le animo a usted en el nombre del Señor que usted pueda tomar una Biblia y pueda ir buscando todos los textos bíblicos que vamos mencionando. Por lo tanto, vamos a orar y luego escucharemos un canto para honra y gloria de nuestro Dios. Que sea el Espíritu Santo quien hable nuevamente en esta hermosa hora a través de nosotros. Oremos. Querido y eterno Padre, Dios de los cielos, tú eres el príncipe de paz, el Dios eterno, el que ha peleado batallas y nunca ha perdido una. Aquí, Señor, nos encontramos ante tu presencia, porque creemos que solamente a través de tu gracia, a través de tu amor, a través de tu poder, solamente así podemos ganar la victoria. Señor, al exponer este mensaje tan importante hoy, queremos pedirte que no sea yo quien hable, Padre, que sea el poder del Espíritu Santo quien hable a través de mí. Permite, Padre, que cada oyente, cada televidente pueda, Señor, grabar este mensaje en lo más profundo de su corazón. Estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Y solamente a la luz de tu palabra podemos comprender en el gran conflicto en el que estamos. Señor, por favor, ilumina nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos televidentes, vamos a cantar un canto para honra y gloria de nuestro Dios, esperando que puedan meditar en ello. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar,
Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Así es, mis hermanos, qué hermoso canto. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. En la vida todos, mis queridos, hemos fallado, hemos obrado mal, hemos obrado impíamente. El libro de Isaías dice que todos nos descarriamos, cada quien por su propio camino, pero alabamos a Dios porque con sus brazos de amor, con sus cuerdas de misericordia, nos atrae para que podamos nosotros heredar la vida eterna. Querido, la vida eterna es valiosa y hoy más que nunca nosotros necesitamos comprender realmente que Dios desespera por salvarnos, desespera por vivir en el corazón de cada uno de nosotros. Y queridos, a la luz de esos temas vamos a darnos cuenta del gran amor de Dios por la raza humana. Y interesante saber cómo Dios nos ofrece su perdón, cómo Dios nos ofrece su amor. Así es que, queridos, ustedes saben, hemos estado hablando acerca del santuario y vamos a continuar con este hermoso estudio. Recordemos que el santuario estaba dividido prácticamente en tres partes, se componía por tres partes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Podemos mirar allí nuevamente la imagen para que ustedes puedan mirar cómo se componía el dibujo, cómo estaba el santuario. Si ustedes ven, esta es una manera de cómo está allí, así es que todo lo que era el cerco, dijimos que era lo que es el atrio. El pecador solamente llegaba hasta el atrio, pero el sumo sacerdote era el que pasaba del atrio con la sangre, llegaba al lugar santo y una vez al año él entraba al lugar santísimo donde se encuentra el arca del pacto. Así que podemos ver el otro dibujo donde está diseñado también, donde podemos ver que las puertas estaban al este, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, las puertas estaban al este, el lado de atrás del santuario estaba al oeste, norte y sur. Ahora, vemos que interesante que allí habían varios muebles y es importante analizar el altar del holocausto, el altar del sacrificio, que es lo mismo, el lavacro en hebreo, lo cual era una pila o una fuente
donde se lavaba las manos el sumo sacerdote. Vemos en el lugar santo habían 3 muebles. Bíblicamente estaban los panes de la propiciación, también estaba el candelero de oro, que eran 7 candeleros, y más adelante estaba el altar del incienso. En el siguiente tema, siguiente estudio que hemos de tener, vamos a avanzar en cuanto a la explicación de algunos puntos allí, pero vemos más adelante en el segundo apartamento era el lugar santísimo, y allí estaba el arca del testimonio, lo que la Biblia llama el arca del pacto. Allí contenían los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos al este estaban las puertas. Recuerden cuando Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá salvación. Ahora, es interesante notar que lo que el texto, lo que el dibujo nos da a entender juntamente con la Biblia, nos da a entender el comienzo de la obra de Cristo, y el santuario nos muestra el final de la obra de Cristo. Por eso, en el libro de Apocalipsis nos menciona y dice que yo soy el alfa y el omega, lo cual significa el principio y el fin. Ahora, nosotros vemos, hermanos y amigos, desde cuándo fue muerto el Cordero. Es interesante analizarlo. Miren, en la Biblia nosotros encontramos un texto bien importante que está, incluso ahí está el comentario bíblico adventista. Ese texto tiene que ver con Apocalipsis 1.5, por ejemplo. Apocalipsis 1.5, la Biblia nos dice lo siguiente en ese pasaje. Nosotros podemos notar y vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis 1 y el versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Noten eso. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora podemos leer el versículo 8, donde dice el versículo 8 lo siguiente. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, en este texto es tan poderoso a la vez que nosotros analizamos, dice el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando nosotros analizamos en la Biblia esta expresión, el que es decir, es Cristo siendo Dios. El que era es porque ya no es, significa que es Cristo siendo hombre, el que era, pero ya no es hombre. Por lo tanto, y el que ha de venir, es decir, Cristo deja de ser hombre, va al cielo, y Jesús ha de regresar a esta tierra con poder y grande gloria, siendo igual a Dios cuando Él regrese. Pero me llama la atención también que la expresión el que es, el que era y el que ha de venir significa que Cristo es quien está al control de todo desde el principio hasta al final del gran conflicto. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor, porque nosotros nos damos cuenta quién está al control de todo. Él es el principio y fin, Él es quien está al control desde el principio hasta el final. Por eso, querido, a la luz del santuario, entonces nosotros nos damos cuenta cómo es la obra de Cristo en todo su ministerio, cómo es el plan de redención. Ahora, quiero que nosotros analicemos algo. A la luz del santuario, nosotros nos damos cuenta que el pecador entraba hasta lo que era el atrio, pero luego el pecador ya no entraba al lugar santo, que era el primer apartamento, ni al lugar santísimo. Lugar santo y lugar santísimo significa que son los 2 apartamentos que hay en el cielo. Ahora, allí no entra ningún pecador. El único que entra allí era el sumo sacerdote. Así que podríamos decir que en el santuario vemos 2 formas como Jesús realiza su obra.
Número uno, en el altar de sacrificio vemos a Cristo cumpliendo su obra o su papel como cordero. Pero una vez que en el altar de sacrificio, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros nos damos cuenta que después que Jesús muere, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y versículo 51. Dice que una vez que Jesús expiró, es decir, murió, dice la Biblia que entonces el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Lo que significa es que ahora quedaba abierta la puerta para que Jesús pudiera entrar al lugar santo. Ahora, algo interesante que a mí me llama bastante la atención en este punto es el siguiente. Y es que Cristo en la cruz del Calvario cumple su papel como cordero, pero una vez muerto en la cruz, allí no termina su obra de redención. Es decir, la cruz apenas es su comienzo apenas es su comienzo de su ministerio. Luego, después de la cruz, Jesús sigue ejerciendo su obra, ejerciendo su plan de redención, pero ya no como cordero, sino como el sumo sacerdote. Yo espero que me entiendan esa parte. Ahora, es importante notar una cosa. El hombre, bíblicamente, cuando el hombre cayó, la Biblia nos menciona y dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios dice, el Espíritu de Profecía nos menciona, y también el comentario bíblico adventista, que desde antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, el hombre ya estaba, por así decirlo, en el plan. Dice que antes de la fundación del mundo, ya estaba en plan que Jesús iba a morir por la raza humana. Eso es lo que quiero explicar. Así que vamos a ver en el libro de Apocalipsis 1:5 el comentario bíblico que nos menciona. Vamos a ponerlo allí para que ustedes también puedan leerlo, el comentario bíblico adventista de Apocalipsis 1, versículo 5. Dice así: Cordero inmolado. Desde el principio del mundo, esta frase puede relacionarse con escritos o con inmolado. Ambas ideas tienen base bíblica. El hecho de que los hombres están registrados desde la fundación del mundo se halla en Apocalipsis 17:8, y esto se aplica en declaración como estas heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso está en Mateo 25:34. Y nos escogió en él antes de la fundación del mundo, también está en Efesios 1:4. Por otra parte, el hecho de que el Cordero fue muerto desde la fundación del mundo está estrechamente relacionado con la declaración de Pedro. Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y el 20. Ahora dice allí, la decisión de que Cristo moriría por la raza culpable fue tomada antes de la creación de este mundo y confirmada cuando el hombre cayó. Noten eso, y confirmada cuando el hombre cayó. Cuando Adán y Eva cayeron, inmediatamente se reveló el plan de salvación. ¿Recuerdan ustedes lo que es de Génesis 3:21? Que Dios tomó pieles de animales y los cubrió, los vistió. Entonces dice, por lo tanto, en este sentido puede considerarse que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora es interesante entonces notar que el apóstol Pedro también nos describe en el libro de Pedro, vemos acá algo interesante, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer en el versículo 18. Veamos qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así: sabéis que habéis sido rescatados de la vana conducta, dice, en esta versión dice,
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora, versículo 19 nos dice lo siguiente, vean, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Así que nosotros aquí nos damos cuenta que dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, queridos, el libro de Efesios 2:1, la Biblia dice cómo era nuestra condición en el momento que Adán y Eva cayeron. Dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Por favor, vayamos a esa cita y analicemos Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1, versículo 2 y luego vamos a leer versículo 3 y veamos qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, versículo 2 dice lo siguiente, miren lo que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora dice el versículo 3 lo siguiente. Versículo 3 dice lo siguiente, veamos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el versículo 4 es un versículo que realmente nos hace reflexionar y veamos qué dice. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el siguiente versículo, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora dice, hermoso, por gracia sois salvos. Ahora, mis hermanos y amigos, aquí nosotros nos damos cuenta, dice, por gracia sois salvos. Ahora, llegamos a un punto bien importante y es que también vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 de Efesios 2. Veamos qué dice. Versículo 8 y luego vamos a leer el versículo 9. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, quiero que analicemos el texto. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, notemos una cosa, la salvación no es por obras. Dice la Biblia, para que nadie se gloríe. La salvación de nosotros únicamente, queridos amigos, depende de Cristo. Por eso la Biblia es clara, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es de vosotros, es don de Dios. Versículo 9 dice, miren el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. El ser humano no es salvo por obras. El ser humano es salvo únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, en el santuario vamos a ver una imagen acerca de cuando el pecador entraba con el cordero e imponía sus manos. Hay dos imágenes que quiero presentarles para que ustedes puedan ver cómo era que eso sucedía. Ahora, quiero explicar un poco sobre el detalle. Veamos estas imágenes que tenemos para que ustedes puedan notar cómo sucedía esto en realidad. Miren, la Biblia, cuando menciona esta expresión acá, el pecador imponía las manos sobre el cordero, y recordemos que era sacrificado en el altar del sacrificio. Dijimos que esto representa la muerte de Cristo en la cruz. Pero ahora yo quiero hacerles, queridos amigos y hermanos, una pregunta. La pregunta es, ¿cuánto nosotros hicimos para que Cristo viniera a morir a la cruz? Miren bien, analicemos bien. Adán y Eva cayeron en pecado,
nosotros caímos en pecado. Una vez que caemos en pecado, Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Así que la Biblia es tan clara que el texto nos menciona en Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Ahora quiero que analicemos esto. Nosotros somos salvos bíblicamente por gracia. Estábamos caídos, pecamos, nos descarriamos. ¿Cuánto el hombre puede hacer para salvarse? Querido, el hombre no puede hacer nada. El libro de Isaías 1:6, desde el 4 al 6, la Biblia nos dice que el hombre es una llaga podrida. Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue delante de mí, dice Jehová. Hay otra cita en el libro de Jeremías que dice: ¿podrá el etíope cambiar su color o el leopardo podrá cambiar sus manchas? Querido, el hombre no puede resolver el problema del pecado. Por eso yo vuelvo a preguntar, ¿cuánto hicimos para que Jesús viniera a morir a la cruz? Querido, nosotros no hacemos nada. No hicimos nada para que Jesús viniera y muriera en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo. Él se presentó ante el Padre para morir por la raza humana. El hombre estaba perdido definitivamente. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios por completo. Entonces allí yo quiero que analicemos un texto que la Biblia nos habla en el libro de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30. Y si tú notas aquí, la Biblia al final a la vez vemos que este texto es como, por así decirlo, matemático. Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 30. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 1, vamos a ver versículo 30. Mas por él estabais vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahora, la frase que quiero que analicemos es la siguiente: justificación, santificación, es decir, ahí podemos hacer una suma, y es justificación más santificación sería igual que redención. Ahora quiero entonces que analicemos lo siguiente: la palabra justificación, y vamos a analizar después la palabra santificación igual que redención. Es decir, la justificación con la santificación, ambas frases van juntas, es como la fe sin obras. Entonces, eso será igual que redención. Redención tiene que ver con el plan de salvación. Y quiero que nosotros veamos algo importante acerca de la palabra justificación. La palabra justificación tiene que ver con un perdón inmerecido. La palabra justificación tiene que ver con una salvación que yo no merezco en realidad. Por eso yo pregunto, ¿cuánto hicimos para salvarnos? Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice en Efesios: no por obra para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer el libro de Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 2, la Biblia nos menciona en el versículo 16 lo siguiente. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa palabra justificado dice, nadie será salvo. Querido, no por obras de la ley el hombre será salvo. El hombre es salvo únicamente por el sacrificio de Cristo. Ahora, quiero que notemos
otra cita en el libro de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 4. Gálatas 5 y el versículo 4 dice así: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quiero que analicemos el punto. De Cristo os desligasteis. Querido, toda persona que cree que es salva por la ley, que es salva por obras, dice que de Cristo se ha desligado. De la gracia habéis caído. Necesitamos entender lo que Pablo está diciendo. Miren lo siguiente. Cuando Pablo aquí usa la palabra ley, queridos amigos, estaba sucediendo un problema en el tiempo de Pablo. Pablo estaba predicando a los Gálatas. Resulta que algunos judíos se habían mezclado de la circuncisión y ellos enseñaban a las personas que si no se circuncidaban no podían entrar al reino de los cielos. Esa era una ley de la circuncisión. Ahora, queridos, ellos decían, si ustedes no se circuncidan no pueden entrar al reino de los cielos. Daba a entender que para ellos, para poder entrar al reino de los cielos, era a través de la circuncisión. Queridos amigos, no es a través de la circuncisión que somos salvos. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo. Al creer ellos que la salvación venía por la circuncisión, hacían en vano el sacrificio de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros mostrar esto? Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6, dice así. Veamos qué dice Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora noten bien, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los judíos enseñaban, según el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 2, pueden buscar conmigo en la palabra de Dios, Hechos capítulo 15, versículo 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, dice así, vamos a ver, 15.1, perdón hermano. Y dice así el 15.1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Por eso Pablo en Gálatas dice, todo el que cree que es justificado por la ley. Ahora, ¿qué ley se refirió Pablo? Se refirió a la ley de la circuncisión. Por lo tanto dice, todo aquel que cree que es salvo por la ley de la circuncisión, se han desligado de Cristo y de la gracia han caído. Ahora, mis hermanos y amigos, quiero que analicemos un punto bien importante acá. En el santuario, en el altar del sacrificio, ahí significa, repito, la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuánto hicimos para que Cristo viniese a morir? Amigos, no hicimos nada. La Biblia dice que Cristo decidió venir a morir por los impíos. Gente pecadora, gente cargada de maldad, por personas no buenas, sino personas impías. Ahora, ¿qué es justificación? Mira bien. Vamos a imaginarnos dos personas ahora. Y una de esas personas eres tú. Pero imagínate que a la par tuya hay otro personaje y ese personaje es Cristo. Ahora mira lo siguiente. A un lado estás tú, a un lado estoy yo, pero a otro lado está Cristo. Y mira lo siguiente. ¿Quién soy yo y quién es Jesús? Yo soy un miserable, pobre, ciego y desnudo. Un hombre caído, con una naturaleza caída. Un hombre que necesita ser restaurado. Un hombre que necesita ser transformado. Un hombre que humanamente no puede resolver el problema del pecado. Un hombre que humanamente no puede restaurarse solo. Pero aquí está Jesús. Un hombre santo, un hombre puro, un hombre justo,
un nombre que sí puede restaurar, un nombre que sí puede limpiar, un nombre que sí puede transformar el corazón. Ahora, tenemos en mente ahora esos dos personajes. Ahora, imagínate lo siguiente. ¿Quién soy yo y quién es Jesús? Yo soy una llaga podrida, según lo que dice el libro de Isaías. Pero Jesús es un ser santo, lleno de amor, de misericordia y de bondad. Él es justo, Él es justicia. Lo dice en el libro de Jeremías. Él es justicia. Ahora mira lo siguiente. Él viene y quita mi pecado. Él me limpia, me transforma, quita mi pecado y lo toma sobre Él. Lo echa sobre Él. Y de su pureza y de su santidad, Él me viste a mí con el manto de su justicia, con ese manto puro, con ese manto justo. Eso es justificación. Perdón inmerecido, gracia inmerecida, salvación inmerecida. Jesús tomó mi lugar, tomó tu lugar, y Él me da y te da a ti de su santidad y de su pureza. Querido, ¿cuánto hicimos para obtener eso? No hicimos nada. Jesús vino a morir a la cruz únicamente porque te ama a ti, porque me ama a mí. Y no esperó que tú lo amaras a Él primero. Él te amó a ti y me amó a mí antes que nosotros lo amáramos a Él. Yo me admiro sinceramente del gran amor que Dios tiene por la raza humana. Querido, eso es justificación. Y cuando tú aceptas esa justificación, cuando tú te das cuenta quién eres, cuando tú te das cuenta quién es Jesús, y tú aceptas el sacrificio de Cristo, tú aceptas ese inmenso regalo que Él te dio, que Él te da. Querido amigo, has aceptado, en otras palabras, la justificación o la salvación que viene por Cristo, no por tus obras, no por lo que tú hagas. El libro de Isaías 64:8 dice que vuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Cristo lo hace todo por nosotros. Pero mira lo siguiente. Una vez que tú reconoces eso, una vez que tú vas a los brazos de Jesús, reconociendo que tú eres un hombre con naturaleza caída, un hombre pecaminoso, un hombre malo, un hombre desobediente. Y cuando tú reconoces eso y vas a los pies de Cristo, vas a Él, entonces Cristo nos da de su justicia y de su santidad y nos da su perdón. Una vez que ocurre eso, tú te das cuenta de la malignidad del pecado. Tú te das cuenta que el pecado nos separa de Dios. Y tú te das cuenta entonces que cuando aceptas a Cristo Jesús, tú no puedes seguir viviendo la misma vida que antes llevabas. Tú no puedes seguir viviendo la misma vida de desobediencia que antes llevabas. Tú cambias tu manera de vivir, cambias tu manera de pensar, porque Cristo transforma la vida del ser humano. Hay una cita bien interesante que Pablo nos menciona en el libro de Efesios, en el capítulo, hay esta cita que quiero que podamos leer. Está en Efesios capítulo 4, versículo 22. Mira lo siguiente. Cuando aceptamos ese sacrificio de Cristo,
Él logra hacer esa transformación en nuestra vida. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sigue diciendo el versículo 23. Dice así. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra versión dice, renovad la actitud de nuestra mente. Cuando dice renovad la actitud de nuestra mente, renovad en el espíritu de vuestra mente. Queridos, Cristo renueva, Él transforma la vida. Ahora en el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo, amigos, es impresionante, es impactante el mensaje que podemos encontrar en él. Vestidos del nuevo hombre. Cuando llegamos a Cristo, nos vestimos del nuevo hombre, ¿cierto? Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otra versión dice, y vestidos del nuevo hombre, creados para ser semejantes a Dios en justicia y en santidad. Lo que el texto entonces a nosotros nos da a demostrar es que en Jesús podemos llegar a ser justos. En Jesús podemos lograr la santidad de la verdad. Ahora, queridos, entonces tú te das cuenta que la gracia de Cristo no es para libertinaje. La gracia de Cristo es para renovar en ti y en mí un nuevo carácter transformado a la imagen de Jesús. Creo espero que las personas que nos están viendo puedan entender realmente lo que la Biblia nos expresa. Por lo tanto, entonces, querido, después de la cruz, después que nosotros miramos a la cruz, Jesús sigue en su plan de salvación para la raza humana. No termina su plan de salvación en la cruz. Jesús apenas inicia su plan de salvación, porque después de la cruz, donde Él cumple su papel como Cordero, Cristo pasa al lugar santo con el único propósito ahora de interceder por la raza humana, para interceder precisamente para aquel que acepta a Jesús como el Cordero que fue inmolado. Ahora, hay un detalle que es a la vez bien interesante y quiero que nosotros analicemos. Cuando Jesús hace su papel como el sumo sacerdote, Él lleva bíblicamente en el santuario, vamos a poner la imagen del santuario, donde se ven las columnas, para que ustedes puedan analizar lo que ahora estoy diciendo. Miren, en el altar de sacrificio que ustedes ven allí, ahí el sumo sacerdote quemaba el cuerpo del Cordero, que representa el cuerpo de Cristo ofrecido por la humanidad, pero agarraba de la sangre y él llevaba esa sangre al lugar santo, donde estaba el segundo velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Entonces, el sumo sacerdote seguía ahora su papel, ya no como Cordero, sino como un intercesor. Por lo cual es lo que nosotros nos damos cuenta, que Jesús va al cielo e intercede por nosotros ante el Padre. Por eso cuando Esteban murió siendo apedreado, la Biblia dice que Esteban pudo ver el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado en su diestra. ¿Haciendo qué? Querido, bíblicamente, para interceder por nosotros. Interceder por aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Toda persona que no entraba a través del santuario, que no llevaba sus pecados a confesar, esas personas realmente no hay intercesor para ellos.
Si tú no crees en Jesús, si tú no crees en Cristo, si tú no lo aceptas, si tú no lo buscas, ¿cómo podemos nosotros, si no lo buscamos, tener un intercesor por nosotros? Ahora mira, mientras Jesús intercede por nosotros, ¿tú crees que nosotros salimos del santuario limpio para seguir pecando? Querido, aquí siempre hay un dilema. Algunas personas dicen, bueno, nosotros siempre vamos a seguir pecando. Querido, es cierto, tenemos una naturaleza caída. Pero el trabajo que tenemos hoy por hoy, antes de ser trasladados al cielo, es trabajar precisamente en que nuestro carácter sea transformado para poder ir al reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que mientras nuestro carácter no sea transformado a la imagen de Cristo Jesús, queridos amigos y hermanos, no podremos entrar al reino de los cielos. Así que hoy más que nunca nosotros necesitamos ir a Cristo, queridos. Él es nuestro intercesor. Él es quien está intercediendo por nosotros. Ahora, quiero que veamos en la Biblia, una vez que Jesús murió en la cruz, en el libro de Mateo, la Biblia nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 27, versículo 50 y 51. Mira bien. Decíamos que el santuario tiene que ver con tres partes. Atrio, que significa la obra de Cristo en la tierra. Lugar santo y lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo es la obra de Cristo en el cielo. El atrio, la obra de Cristo en la tierra. Lugar santo, lugar santísimo, la obra de Cristo en el cielo. Ahora mira bien lo siguiente. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo 50, dice lo siguiente. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. Es decir, Jesús murió. Versículo siguiente, el 51, dice lo siguiente. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora nota una cosa entonces, el velo se rasgó. Significa que Jesús entra ahora bíblicamente al lugar santo. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1. Versículo 12. Veamos lo que dice Apocalipsis 1 y el versículo 12. Dice así. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces aquí comprobamos que Juan ve a Jesús ahora, en una visión. Juan ve a Jesús en medio de 7 candeleros. Esteban, cuando muere, dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y lo miró exactamente en el lugar santo. Así que en el lugar santo, querido, están los candeleros, están lo que se llama la mesa y los panes, y también estaba el altar del incienso. Los candeleros representa Cristo diciendo, yo soy la luz del mundo. Esos candeleros alumbraban e iluminaban el santuario. Por lo tanto, significa Cristo diciendo, yo soy la luz del mundo. La mesa y los panes, el pan que estaba encima de la mesa, el pan representa a Jesús diciendo, yo soy el pan de vida. Y la mesa, según Apocalipsis 4, la mesa representa el trono celestial. En el altar del incienso, también, que estaba más adelante, el altar del incienso, era lo que significa en realidad, ahí iban las especias aromáticas y las oraciones de los santos, lo cual representa la intercesión de Cristo ante el Padre por nosotros.
Así es que, queridos amigos, eso es lo que Cristo en realidad intercede por nosotros. ¿De qué manera lo hace, querido? Mira, nosotros no somos dignos de pedirle nada a Dios. Nosotros somos malos, constantemente fallamos y a veces pecamos. Nosotros no somos dignos. Pero cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo y en oración tú le pides algo a Dios, al Padre, querido, probablemente, es un ejemplo para que entiendas, probablemente el Padre diga, ¿quién tú eres? Un miserable, pobre, ciego, un desnudo, una llaga podrida. Pero Jesús se presenta ante el Padre y dice, Padre, por favor, respóndele. Mis manos demuestran, Padre, que yo morí por él. Padre, por favor, respóndele. Él me ha aceptado a mí. Y mira lo siguiente, el Padre ya no nos ve a nosotros inmundo, ya no nos ve sucio. El Padre ahora ve a Cristo en nosotros. Él intercede por nosotros. A través de su intercesión es como nosotros hallamos gracia delante del Padre. No por nuestras obras, por la obra de Cristo Jesús, querido. Querido, por eso necesitamos ir a los pies de Jesús. Necesitamos ir a los brazos de Cristo Jesús. Porque solamente en Él, nuestra vida, hay esperanza de salvación. Vamos a escuchar un lindo y hermoso canto y luego regresaremos para finalizar con la oración. Medita en la letra de este canto. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, que me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré. Soy tu Cordero, mi Señor. Salvador, mi Salvador,
al Cordero, mi Señor. Querido Padre que habitas en los cielos, bendito sea, oh Dios, su santo nombre. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que aunque no lo merecemos y aunque no somos dignos, Señor, usted murió en la cruz para darnos vida eterna. Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos a mirar la santidad y la pureza de Cristo, que podamos mirar nuestra condición e ir a sus pies para ser transformados por su poder. Gracias, eterno Padre, por escucharnos y amarnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Dios les guarde. Bendiciones.